Admissions Insights by Scholastica. Hola, soy Adriana, directora y cofundadora de Scholastica. Hoy hablaremos sobre el papel de los ensayos personales en tu proceso de admisión, las oportunidades que estos ofrecen, así como algunos puntos importantes a considerar al momento de escribirlos. Los ensayos personales son un requisito que exigen prácticamente todos los programas en universidades con prestigio. Estos son una parte crucial dentro del proceso de admisiones porque te permiten como aspirante tener comunicación directa con el comité. Este elemento de tu portafolio de admisión depende completamente de ti, porque tú controlas lo que dices y cómo lo dices. Los ensayos personales serán tu mejor oportunidad para abogar directamente por tu causa. Generalmente existen dos formatos principales. Los ensayos que te solicitan responder una pregunta, que es una pregunta específica sobre ti o algún tema. Generalmente te dan un número límite de palabras. A veces son 250, 500 palabras. Generalmente también son más de un ensayo. Son más de una pregunta que tienes que resolver. Algunas veces son preguntas muy claras como dime tus objetivos de carrera o tus motivaciones para estudiar tal o tal programa, por qué en esta universidad, pero a veces suelen ser preguntas también que van más allá de tus aspiraciones profesionales o académicas, sino que tienen la intención de conocerte de una manera más personal. Por ejemplo, te pueden preguntar cosas como dime cuáles son los valores que han regido tu vida, platícame un poco más sobre alguna vez que has tenido un fracaso o cuál ha sido tu mejor logro, platica sobre cómo vas a contribuir a la comunidad de la universidad o del programa en específico. A veces incluso te piden que hables sobre alguna vez en donde tú has tenido un impacto en otra persona o en la organización en la que trabajas, donde has creado un legado o un valor duradero. Entonces estos ensayos pueden cambiar, las preguntas pueden cambiar. Al final de cuentas, lo que tienes que tomar en cuenta con estas preguntas es que lo que buscan los comités de admisiones es, como decía, conocerte de manera más personal. No es lo mismo cuando tú postulas a un trabajo en donde quieren saber si puedes con el trabajo que vas a hacer, o sea, está totalmente relacionado con tus responsabilidades, con tus habilidades, a veces incluso habilidades técnicas. Tú vas a cumplir una función. En una universidad y en un posgrado, tú vas a ser parte de una comunidad. Entonces, al ser parte de una comunidad, tiene igual impacto la parte profesional, tus habilidades cuantitativas, por ejemplo, que también tienes y puedes con el rigor académico, pero también tiene mucho valor la parte más personal. ¿Cómo vas a contribuir? Si vas a ser amigos, ¿cómo vas a ser tú en los grupos de estudio, si vas a ser una persona también agradable y que pueda hacer la experiencia de los demás mucho más enriquecedora. Estas preguntas tienden a ir a ese lado, aunque muchas veces las respuestas también pueden estar ligadas con tus objetivos profesionales, pero tienden a quererte conocer de una manera más completa. A veces incluso algunas preguntas que hacen que pudieran resultarte sorprendentes es como dime 25 cosas al azar de ti. Esa es, por ejemplo, una de las preguntas del MBA de Duke. Otra pregunta es cuéntame sobre un libro, una canción o una película que te haya impactado y por qué. Esa es, por ejemplo, una de las preguntas de este año del MBA de Columbia. Entonces, estas preguntas, como decía, quieren ver más allá de ti de solamente tus credenciales académicas o profesionales. El otro formato es un formato más común, que es el de las declaraciones personales o también conocidos como personal statements. A veces también incluye declaraciones objetivo o declaraciones de propósito. Generalmente estos son ensayos que pueden llevarte hasta 2 cuartillas. Hay universidades que te ponen un límite de 1000 palabras, que es bastante más que lo que aceptan los ensayos de preguntas específicas, aunque los ensayos de preguntas específicas también muchas veces, en algunos casos, no tienen un límite de palabras. Por ejemplo, HBS, que es la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, tiene un ensayo donde te pregunta, dinos algo más que no nos has dicho o que no conocemos ya de ti de ver el resto de tu aplicación. Es una pregunta muy abierta, sin un límite de palabras. Chicago, también su MBA, Chicago Booth, te pone 2 preguntas en formato de pregunta, pero sin un límite de palabras. Sin embargo, la diferencia con un Statement of Objectives o un ensayo de propósito es que generalmente estos los piden para programas más académicos. Quieren saber más sobre tu tema de investigación, de tus motivaciones para estudiar un posgrado, pero todo es dentro de un formato de un ensayo completo. Como decía, hay veces que estos ensayos tienen una extensión de hasta 2 cuartillas.
Sin embargo, todos estos formatos tienen en común 3 cosas fundamentales. Están escritos para la misma audiencia, es decir, el comité de admisiones, comparten el mismo tema, tus metas y ambiciones en relación con el programa y el grado que deseas obtener, y están escritos con el mismo objetivo en mente: convencer al comité de admisión que tú mereces la admisión al posgrado. Eso es importante porque realmente no es que estén pidiendo cosas distintas. A pesar de que las preguntas pueden ser diferentes y tú pienses que el formato hace que necesiten entender y conocer cosas distintas de ti, la realidad es que todos quieren esto, quieren ver cómo tú te diferencias de otros candidatos, quieren entender tus metas y tus ambiciones en función del programa y la universidad a la que estás postulando, y al final de cuentas también están escritos para esta misma audiencia. Es el comité de admisiones. En todos los casos van a ser ellos que nos lo van a leer. Hay veces que en algunos doctorados sí enseñan esos ensayos a profesores, pero generalmente el perfil de alguien del comité de admisiones es un perfil donde están viendo no nada más la parte de las credenciales académicas, sino también tu fit con el programa y cómo vas a contribuir tú al programa y a la mesa pensando en el perfil de los otros candidatos. Entonces siempre hay ese contexto alrededor de la selección de los postulantes que consiguen la admisión. Antes de continuar, es importante hablar de 4 puntos fundamentales en relación con los ensayos. El primero es que si bien debes escribir tus ensayos tomando en cuenta la misma audiencia, los comités de cada universidad no buscan exactamente los mismos perfiles. Con esto me refiero a que si bien todos buscan determinar tu potencial, entender tus metas a largo plazo y conocer detalles sobre tus logros, dependiendo del programa y de tu perfil como egresado o del perfil que ellos tengan como egresado, puede ser que asignen un peso mayor a ciertos criterios sobre otros. Para esto es recomendable investigar el perfil de egresado de cada universidad y de cada programa que te interesa. Al hacerlo vas a entender qué criterios tienen un mayor peso, por lo que podrás asegurarte que los has atendido en tus ensayos y en tu aplicación en general. El segundo es recordar que tu ensayo de admisión no es un elemento aislado. Y aunque es tu mejor oportunidad para defender tu candidatura con tu propia voz, el comité de admisiones tiene a su disposición otros elementos. Como lo hemos comentado en episodios anteriores, existe una conversación entre los diferentes requisitos: tu currículum, las cartas de recomendación, los exámenes estandarizados, por ejemplo. Por esto, antes de enviar tu solicitud, debes leer tu aplicación completa y asegurarte que la persona que proyectas en tus ensayos es coherente con la imagen que proyectan el resto de los requisitos de admisión. El tercer punto es no olvidar que el proceso de admisiones es competitivo. Si bien el ensayo es una oportunidad para reflexionar, debes cuidar el no caer en la autocontemplación en este documento, sino que debes plantear tus diferenciadores y tus fortalezas y convencer a tu audiencia que tú eres el candidato que merece la admisión frente a los demás. Por último, recuerda que este es un documento académico. Muchos programas utilizan los ensayos para evaluar tus habilidades de escritura. Debes de mantener un lenguaje académico y respetuoso. Revisa la gramática, revisa que no tengas errores de dedo, por ejemplo. Eso generalmente pasa también cuando dejas todo al final o haces el proceso de manera muy apresurada o guardas mal tus borradores y no sabes cuál era para cuál universidad. Es ideal que postules a más de un programa. Incluso las universidades saben que vas a postular a más de un programa. Eso no está mal. El problema es si no guardas bien tus borradores y están desorganizados y a la mera hora, por la prisa, subes en la plataforma el ensayo de Princeton en la aplicación de Yale, por ejemplo. Cosas así son cosas que tienes que evitar y obviamente trabajar de manera muy ordenada, revisar que estén bien escritos los nombres, que el ensayo sea algo que tú te sientas orgulloso entregando, que se entienda y que tenga una buena gramática y un buen estilo, conservando tu propia voz y esa voz única que va a hacer que a ellos les parezca un ensayo auténtico y atractivo. Adicionalmente, y esto es un tema que es específico para alguien que habla español, el inglés es un idioma mucho más conciso, va mucho más al punto, más rápido. Cuando tú eres hispanoparlante y estás escribiendo un ensayo en inglés y en específico un ensayo de este tipo, tienes que estar muy consciente que tienes que ir rápido al punto que quieres llegar. Muchas veces sin querer suelen los estudiantes o los candidatos
hispanoparlantes tardar mucho a llegar al punto que quieren decir en su ensayo, incluso cuando hacen preguntas específicas, que los ensayos les piden preguntas específicas, se tardan en contestarlas. Y esto genera o puede generar frustración para alguien que está acostumbrado y toda la vida ha leído en inglés. Incluso, por ejemplo, para aquellos de ustedes que son traductores o que han trabajado con traducciones, pues saben que el español se utiliza hasta 20% más de palabras para decir lo mismo que utilizas en el inglés. El inglés es un lenguaje mucho más conciso, mucho más directo. Y la persona que piensa en inglés está esperando también que cuando lea tu ensayo tú seas igual de conciso y directo. Ten cuidado y pon especial atención en que no empiezas a divagar o que no te tardas demasiado en contestar lo que te están preguntando, porque al final eso puede generar una frustración. Y tomando en cuenta este punto en específico también, piensa en el contexto de la persona que te está evaluando. Generalmente los comités de admisiones y las personas que son los lectores de estos ensayos tienen un periodo muy corto de tiempo en el que tienen que leer y evaluar muchísimas aplicaciones. Hay programas que reciben hasta 9,000 aplicaciones en un ciclo de admisiones. Si, por ejemplo, una estadística que te puede ayudar y que es bastante iluminadora para este tema es el promedio que le dedica un lector a una aplicación para college, para pregrado, y es alrededor de 4 minutos por aplicación. Eso es lo que le dedica para decidir si pasas a la siguiente ronda. Piensa que tú tienes un pequeño ventana de oportunidad de convencer al lector y al representante de admisiones de que tú eres un candidato que debe de estar en su programa. Por lo tanto, no pierdas tiempo, utiliza cada una de tus palabras, sobre todo el principio de tu ensayo, para convencerlo y hacer atractiva la lectura para él o para ella. Esta parte de la lectura atractiva es importante y también es importante, por ejemplo, cuando estás traduciendo eso, no estamos hablando del CV en este momento, pero ese es un lugar donde sin querer se pierde de vista que tienes que ser considerado con tu lector. Muchas veces, y lo hablamos en el episodio sobre los CVs, hay quienes suelen, como con tal de poner mucha información en una sola cuartilla, suelen cambiar el tipo de letra, reducirlo o cambiar los márgenes del lado de la cuartilla para que les quepa más información. Eso al final te resuelve el problema a ti, pero le genera un problema a la persona que te está leyendo, le hace más difícil esa lectura. Y entonces, si esa persona te está evaluando y está decidiendo en función de la información que tú le mandas, pues le estás generando una molestia, una frustración que al final puede impactar en su decisión de si te pasa o no a la siguiente ronda. Lo mismo con los ensayos, tienes que ser muy claro, muy directo. Igual y aquí una anécdota para que también pienses cómo piensan alguien que habla como su primera lengua en el inglés. En la maestría, cuando yo estaba estudiando en Harvard, pues leímos algunos libros de autores hispanoparlantes y obviamente estaban traducidos al inglés, pero creo que el principal comentario de los estudiantes anglosajones justamente fue de la frustración que sentían leyendo estos autores porque no llegaban al punto, se tardaban demasiado en poder explicar de qué se estaba tratando y qué era lo que querían decir. Eso era su gran frustración. Muchas veces incluso no entendían mucho qué era lo que querían decir porque no estaban acostumbrados, aunque estuviera traducido el texto, no estaban acostumbrados a esta manera de pensar mucho más latinoamericana que te lleva por un lado, por otro, que luego incluye o introduce un tema filosófico que no tiene nada que ver con el párrafo siguiente. Aquí tienes que ir por la claridad, eso es lo más importante, ser conciso, ser claro, ser contundente. Eso es lo principal que quieres conseguir con tu ensayo. Entonces, no por privilegiar el que se note cómo piensas filosóficamente o demás, acabes sacrificando esa claridad y esa contundencia y sobre todo lo conciso que tiene que ser. No olvides que tu papel ahí es principalmente responder esa pregunta, ser específico y no tardarte en hacerlo por el tema del tiempo que ellos le van a dedicar a tu aplicación, que es un tiempo reducido. A lo largo de nuestra trayectoria en Escolástica, hemos notado que hay una inquietud de muchos candidatos sobre tener templates o ensayos muestra para saber cómo escribir su ensayo. La verdad es que si tú utilizas un template o un ensayo muestra para escribir tu ensayo, sin querer empiezas a
poner en camisa de fuerza tu propia historia. Lo mejor es que primero empieces con tu propia historia. No te recomiendo que te pongas a leer ensayos de otros personas que han sido exitosas en su proceso. Hay mucho, por ejemplo, en el internet que puedes encontrar. Hay libros sobre los 100 ensayos de quienes entraron a tal o tal programa. Hacer eso muy temprano en tu proceso, incluso hacer eso, lo que genera es que empiezas a pensar que tienes que escribir de cierta forma, que tienes que privilegiar cierta información o que de plano tu perfil no es el perfil correcto para tal o cual programa porque tú no has hecho las mismas cosas que ha hecho el candidato que consiguió con ese ensayo entrar. Entonces, al final, piensa primero en tu historia, encuentra primero tus diferenciadores. Tu ensayo es tu oportunidad de hablar sobre ti y por lo mismo tiene que ser algo único. El mismo ensayo refleja tus propios diferenciadores. Lo que viene en el ensayo refleja tus diferenciadores. Entonces, si tú tomas un template sin querer, tu ensayo diluye eso, tus diferenciadores, porque estás tratando de ponerlo en un esquema y enmarcarlo de cierta forma que a lo mejor no es la mejor forma para ti, no es la mejor forma para contar tu historia. Por otra parte, queremos darte respuestas a algunas preguntas que nos han hecho nuestros estudiantes respecto a sus ensayos. Pero hay que resaltar que las respuestas van a ser muy generales, porque al final de cuentas, para poderte dar respuestas específicas para tu caso en particular, es importante hablar de tu caso en particular, ¿no? Para eso tenemos una reunión. De hecho, si tú conoces más de Escolástica o quieres conocer más sobre cómo Escolástica te puede ayudar a tu caso específico, puedes agendar una reunión, se llama Escolástica Tryout. Es una reunión conmigo en donde podemos hablar sobre tu narrativa de admisiones, sobre tu perfil y ahí ya podemos hablar en concreto de tus preguntas. Aquí voy a dar algunas preguntas y consejos generales que le pueden ayudar a cualquier persona que esté escuchando este podcast. La primera pregunta es, ¿debo incluir temas ambientales o sociales en mi narrativa de ensayos? Creo que justamente esta es una pregunta que haría alguien que ha visto ensayos de otras personas. La parte narrativa, la parte de temas ambientales o sociales puede ser una parte importante, de hecho, una parte que impacta dentro de un ensayo de admisiones, siempre y cuando realmente tengas cosas de eso. Si tú no tienes algo ambiental o no tienes algo de impacto social, o no tienes algo que reciente, por ejemplo, algo que realmente genere un impacto, ¿para qué te pones a competir con tus debilidades? Tú tienes que competir con tus diferencias y no todos necesitan tener eso para poder conseguir la admisión al posgrado. Y luego no todos los programas necesitan eso para aceptar a un buen candidato. Tú tienes que competir con lo que eres fuerte, no tratar de amarrar tu perfil a algo que no eres. ¿Qué pasa si tengo claro mi objetivo a largo plazo, pero mi recorrido profesional hasta el momento no se relaciona con este? Porque, por ejemplo, he trabajado en sectores diversos. En otras palabras, no hay una linealidad o una evolución clara de mi trayectoria. Depende, y básicamente lo que depende es de ti, de qué tan bueno eres y de qué tan claro eres en poder generar un hilo conductor de tu narrativa de admisiones. Muchos utilizan el posgrado para hacer un cambio 360 de carrera, incluso quieren cambiar de industria, a veces quieren cambiar totalmente de profesión y para eso quieren el posgrado. Eso es totalmente válido, es una buena razón para seguir estudiando, continuar tus estudios. Ellos quieren egresados exitosos y parte de lo que quieren evaluar en tu postulación es tu potencial para ser un egresado exitoso. Esto obviamente es muy subjetivo. Un egresado exitoso en el futuro, que no eres hoy, es bien subjetivo. ¿Cómo hago para poder evaluar eso? Pues una forma es aterrizando esos objetivos profesionales y revisando si esos objetivos profesionales son congruentes con la persona que eres hoy. ¿Qué tan factible es que tú consigas eso que dices que quieres hacer en el futuro? Cuando tú estás haciendo un cambio de trayectoria o quieres hacer otra cosa en tu vida profesional, es un poco más difícil poder mostrar este camino, que si por ejemplo tú estés haciendo hoy lo mismo que quieres hacer saliendo del posgrado. Esa persona, si es muy buena haciendo lo que hace hoy y en 3 años quiere seguir haciendo eso, pues puede mostrar de manera más
más clara que eso va a pasar. En cambio, si tú quieres hacer un cambio, una transición, tienes que tomar en cuenta que tienes que convencer al comité de admisiones que ese cambio que vas a hacer es un cambio posible para ti. ¿Cómo puedes hacer eso? Pues de entrada tienes que hablar de esas habilidades transferibles, de las cosas que has aprendido el día de hoy, habilidades, experiencia, incluso perspectiva, de las cosas que tienes el día de hoy que te van a permitir para el día de mañana conseguir eso que quieres. Hay veces que cuando estás haciendo un cambio de carrera, también puede parecer que lo que deseas es ya no estar en el trabajo en el que tienes en este momento y no has pensado tan objetivamente o tan claramente tus siguientes pasos. Y esto se puede proyectar en la aplicación si no tienes suficiente conocimiento del área o de la industria a la que quieres transicionar. Para evitar eso, tienes que entender y conocer bien esa industria a la que quieres irte. Y eso lo puedes hacer también si tienes amigos, conocidos que están trabajando ahí. Pregunta, habla con ellos, pregúntales qué cosas de las que tienes tú, de tu trayectoria profesional, de tu experiencia, de las habilidades que tienes el día de hoy, pueden ser útiles o pueden enriquecer incluso el trabajo y las funciones que tú podrías estar realizando para cuando estés en su industria. Entonces, eso te va a ayudar a que puedas mostrarle al comité de admisiones que tienes un plan, que realmente tienes un conocimiento sobre hacia dónde vas y en dónde estás parado hoy y cómo lo que tienes hoy en día te va a ayudar para ser exitoso en tu siguiente paso. Entonces, obviamente es tu trabajo. El comité de admisiones no lo tiene que deducir, sino se lo dices obviamente en tu aplicación. Entonces, parte de tus ensayos tienen que tener mucho de esto incluidos en su narrativa. Tienes que contestar esta pregunta, que sí es una pregunta importante. ¿Cómo sabemos que vas a ser tú exitoso en tus siguientes pasos si lo que estás haciendo hoy es diferente? Eso es parte de lo que hay que contestar. ¿Cómo podemos comenzar el ensayo para capturar al lector desde el inicio? Aquí te diría, más que cómo lo tienes que hacer, creo que es más útil saber cómo no lo debes de hacer. La primera forma en la que no debes de hacerlo es, por ejemplo, comenzando con una cita de alguien más. Y tenemos, por ejemplo, un video de YouTube en nuestro canal que habla justo de este tema. Si no lo has visto, lo puedes encontrar en el canal de YouTube de Escolástica. Pero así lo ha dicho, de hecho, el representante de admisiones de la Kennedy, que es la escuela de gobierno de la Universidad de Harvard. Dice, Gandhi sabemos que es maravilloso, pero Gandhi no está aplicando este programa. Quien está aplicando a este programa eres tú. Si tú utilizas una cita, entonces estás perdiendo espacio muy valioso para hablar realmente de lo que tienes que hablar. Acuérdate que tienes un límite de palabras, entonces pierdes ese espacio valioso. Tendría que tener una gran justificación el que utilices una cita para que quieras empezar con eso todo tu ensayo. Entonces, esa sería la primera cosa. Otra es que tienes que también, pues lo que decía hace rato de la claridad y la contundencia, pensando en el español contra el inglés y pensando que tu lector va a venir probablemente de lenguas donde es mucho más claro, más conciso y mucho más directo el mensaje. Entonces, esa es otra de las cosas que tienes que pensar. Hay veces que cuando estás escribiendo tu ensayo, sueles empezar por el principio, pero ya no revisas ese principio y te sueltas escribiendo y entonces lo que quedó al principio se queda como tu ensayo. Nunca regresas a revisar la introducción. La introducción, la conclusión de tu ensayo, pero sobre todo la introducción es algo que tienes que revisar y reafinar una y otra vez. Hay veces que incluso puedes jugar moviendo el orden de los párrafos para ver qué párrafo puede quedar primero, cuál párrafo puede quedar después. O sea, no pienses que me senté a escribir el ensayo y ya está escrito en piedra. Puedo hacer esas correcciones tratando de justamente desde el inicio cautivar y la atención del lector. ¿Cuál puede ser un diferenciador en la historia de un perfil más creativo? A los perfiles cuantitativos muchas veces los obligan a mostrar objetivamente sus logros y resultados. Incluso un perfil cuantitativo suele, sin que nadie lo obligue, poder mostrar sus resultados en función de resultados o logros cuantitativos. Sin embargo, los perfiles creativos suelen ser poco precisos en sus resultados. Y al final de cuentas, cuando estamos buscando diferenciadores y fortalezas ante otros, también es muy bueno poderlo mostrar de manera cuantitativa. Entonces, si tú tienes un perfil creativo y quieres mostrar esos resultados de esta forma, te diría que busca
logros cuantitativos, no seas subjetivo en la forma en la que muestras tus resultados. Eso te va a hacer incluso un perfil muy, muy fuerte y es un gran diferenciador porque tienes la parte creativa, pero también entiendes que muchas veces tienes que poder, para convencer, tienes que ser objetivo en esos resultados y en esos logros. Respecto a los problemas que quiero resolver en el futuro, ¿es bueno enfocarlos solo a mi país o es mejor dejarlos de manera general? Pues depende mucho de si los problemas que quieres resolver son solamente de tu país o son problemas generales. Además, si tu plan es emigrar, entonces no enfoques los problemas a tu país porque si parte de tu proyecto profesional es no regresar a tu país, no tiene sentido esa narrativa, generarías confusión al comité de admisiones. Hay quienes tienen un diferenciador, por ejemplo, de que son de cierto lugar o quieren regresar a esta ciudad, pero si toda tu experiencia está fuera, entonces es todavía más difícil probar que esto es parte de tu objetivo real y no lo estás usando nada más para generar un diferenciador porque crees que eso es lo que quiere escuchar el comité. Entonces, por ejemplo, hay veces que venir de una ciudad pequeña o de una comunidad rural es un buen diferenciador, pero si tú utilizas eso para decir quiero trabajar por el bien de mi comunidad rural o de mi ciudad, pero realmente te saliste de la ciudad o de la comunidad desde hace 8 o 10 años y no has hecho nada como para vincularte, es muy difícil que, eso no pasa un análisis crítico y es fácil que ese argumento se caiga. ¿Qué más puedo hacer para desarrollar un ensayo fuerte? Esta es una muy buena pregunta, pero para contestarla creo que es importante entender la perspectiva de quien te está leyendo. Y aquí tienes que entender la diferencia entre una fortaleza y un diferenciador. Una fortaleza es algo en lo que tú eres bueno, es algo que es una fortaleza de tu perfil. Por ejemplo, un perfil cuantitativo, buenas calificaciones, habilidades de liderazgo, habilidades de trabajo en equipo, esas son fortalezas. Los diferenciadores son las cosas en las que eres mejor que otras personas que están postulando los mismos programas que tú. Entonces, el diferenciador es lo que te va a dar la admisión. En tu ensayo de admisión tienes que incluir esos diferenciadores. El problema de esto es que el diferenciador va en función de la perspectiva de quien te esté evaluando. Y esa perspectiva es de alguien que conoce a tu competencia porque está leyendo los ensayos de las otras personas al mismo tiempo que está leyendo el tuyo. Entonces, tu ensayo es fuerte siempre y cuando sea más fuerte que los ensayos de los demás. Por eso es, por ejemplo, que no te recomiendo utilizar plantillas o ensayos que al final te generen un ensayo genérico. Entonces, esa es una cosa. La otra también tiene que ver con un poco esa perspectiva. Y al final aquí es algo que lamentablemente tú tienes una perspectiva limitada del resto de los postulantes. Aquí es, por ejemplo, donde parte de nuestro consejo y parte de lo que nosotros hacemos suele ser tan efectivo, porque nosotros en Escolástica tenemos una perspectiva latinoamericana de tu competencia y tu competencia es latinoamericana. Tu competencia no es alemana, no es china, no es japonesa, no es americana. Está en Colombia, está en Perú, está en Ecuador, está en Chile, está en México. Son los otros latinoamericanos postulando a los mismos programas que tú. Esa es tu competencia. Para poder encontrar esos diferenciadores, sí necesitas esa perspectiva. Y eso es parte de lo que nosotros te damos en tu aplicación. Otra de las cosas que hace un ensayo fuerte es que también haya más de una persona que los lea. Nosotros, por ejemplo, en nuestro proceso en Escolástica, no nada más leo yo tus ensayos. Primero los veo yo, contigo desarrollo la narrativa. Después de mí los ven otras personas que son expertas también en ensayos y que te van a conocer de manera muy personal. Y después de eso los va a ver alguien más que es también experto, que entiende y sabe cómo encontrar esos diferenciadores, pero que no te conoce de manera personal, como sería el caso de alguien del comité de admisiones, para dar una nueva visión de esos ensayos, porque todos podemos tener puntos ciegos. Tú puedes tener puntos ciegos y al final dentro del proceso, parte de lo que lo hace un proceso efectivo es justamente eliminar esos puntos ciegos para tener una perspectiva completa y a la vez para poder aclarar todas las dudas que el comité de admisiones pueda tener sobre tu aplicación. Ahora, una cosa es la narrativa y lo que haces para desarrollar un ensayo fuerte, pero al final del día no hay mejor cosa que puedas hacer para desarrollar un ensayo fuerte que tener un perfil fuerte. O sea, eso no se puede evitar, pues no es una cuestión solo de narrativa. Tienes que tener acciones que demuestren
lo que estás diciendo, tiene que haber algo que respalde lo que estás diciendo. El hecho, el dicho tienes que estar respaldado por un hecho. Finalmente, eso es lo que al final del día va a ser un ensayo fuerte. Tu perfil profesional, tu perfil académico y las experiencias que has tenido. Por eso, incluso nuestro proceso de Escolástica y quienes empiezan a trabajar con muchos meses de anticipación con nosotros, porque justamente los ayudamos en la construcción del perfil competitivo, en desarrollar o los orientamos sobre qué cosas tienen que hacer y cómo tendrían que desarrollar ese perfil para que cuando estén postulando tengan un perfil más fuerte que permita obviamente que su ensayo sea más fuerte. Entonces, todo esto es lo que hace que tú puedas tener una aplicación completa, una aplicación competitiva. También obviamente tomar en cuenta la posición y lo que el lector necesita saber de ti y atender eso. Para recapitular, mencionamos que los ensayos de admisión son el único elemento que depende completamente de ti y que le servirá al comité de admisiones para que te conozcan como persona y determinen si serás un elemento valioso para su comunidad. También hablamos sobre algunos puntos importantes al momento de escribirlos, como considerar el perfil de egresado de los programas de tu interés, asegurarte que el ensayo tenga coherencia con los elementos de tu aplicación, con los otros requisitos, que muestre tus diferenciadores y fortalezas y que cuide la ortografía, la gramática y el formato. Asimismo, conversamos que los ensayos determinarán la elección final de entre un grupo de candidatos con cualidades similares y que es importante no caer o usar plantillas o ensayos muestra para escribir tu propio ensayo. Por último, contesté algunas de las preguntas frecuentes que puedes tener sobre los ensayos de admisión. Gracias por escucharnos. Si lo disfrutaste y encontraste útil, te invitamos a suscribirte y darnos una reseña a través de tu plataforma favorita. Si tienes dudas o comentarios, puedes escribirnos a través de las redes sociales de Escolástica, en Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter, o visitar nuestra página www.escolasticaprep.com. Nos encantará leerte y saber tu opinión. Admissions Insights by Scholastica. Nos reservamos el derecho